Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Les invito, hermanos, para que busquen en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a principiar nuestra lectura en el versículo 17 y vamos a continuar hasta el versículo 2 del capítulo 6. Y allí terminaremos la lectura de esta noche. Voy a permitirme leer en voz alta esta porción de la palabra, mientras ustedes lo hacen silenciosamente o escuchan de la misma manera esta porción bíblica. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La palabra tiempo en el idioma castellano hace referencia a varias ideas. Por ejemplo, usamos la palabra tiempo para referirnos al clima. ¿Qué tiempo tan caluroso?, decimos. Otra idea que se encuentra en esta palabra es el paso de los días. Y en muchas ocasiones, pues, es el tiempo de vacaciones. ¿De cuándo? Pues de tal fecha a tal fecha. Es tiempo de vacaciones, tiempo de Navidad. ¿O qué despacio pasa el tiempo? ¿Cuánto falta para esto? Se refiere al paso de los días, de las semanas, de los meses, de los años. Y otra idea más acerca del tiempo es la de la oportunidad. Este es el momento, pero aprovéchalo, porque quién sabe si vuelva a darse. Los griegos nosotros no diferenciamos, nosotros usamos la misma palabra tiempo para todas estas ideas. Pero el idioma griego tiene dos palabras que se refieren, una al simple paso del tiempo, cronos. Ustedes han oído quizá la palabra, ¿verdad? Quizá usada en una palabra compuesta castellanizada, cronología. Se dice orden cronológico, es decir,
el orden o los sucesos ordenados de manera cronológica, es decir, qué sucedió antes, qué después, etcétera, etcétera, llevando esa secuencia. Pero hay otra palabra menos conocida y que hace referencia al momento de la oportunidad: kairos. El tiempo kairos para los griegos es el tiempo oportuno, es el momento temporal en que se dice, este es el momento, hay que hacerlo. Cuando dice el apóstol Pablo aquí, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, la palabra que utiliza es, he aquí el kairos aceptable, el tiempo de la oportunidad. Cuando en nuestro pasaje, pues, Dios dice el tiempo aceptable, en tiempo aceptable te he oído, he aquí ahora el tiempo aceptable, está dándosele este significado de la oportunidad para encontrarse con Él. ¿Recuerdan el tema de nuestros mensajes en toda esta semana? Encontrémonos con Dios. ¿Se le puede encontrar a Dios en cualquier tiempo? Bueno, debemos de pensar que ahorita es tiempo, pero mañana no sabemos si haya tiempo. Tal vez usted no tenga tiempo o no se dé tiempo, pero es necesario encontrarnos con Dios. Hay tiempos oportunos y hay tiempos inoportunos. Isaías 55:6 apunta a esa posibilidad. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras. Dice, mientras puede ser hallado. Dice, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué significa eso? Significa simple y sencillamente que hay una nota de urgencia porque quizá llegue el tiempo en que Dios no podrá ser hallado y que estará lejos de aquel que quisiera encontrarlo. La oportunidad entonces lleva así en su seno la esencia de la incertidumbre. Si no se acepta en el momento que se presenta, no hay seguridad de que la volvamos a tener al alcance. Este es el tiempo aceptable. Bueno, tal vez mañana, no, este es el tiempo aceptable. No hablemos de mañana, porque el mañana todavía no llega. Quizá ni siquiera haya un mañana. Este es el tiempo aceptable. Y Dios lo está diciendo. Aprovechemos entonces lo que Dios dice. El pasaje nos habla de la salvación, nos habla de la reconciliación con Dios, de la oportunidad de recibir la gracia de Dios hoy. Ayer ya pasó, mañana no llega, hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo oportuno para recibir estos bienes. ¿Quién tiene el mañana asegurado? Nadie. La gracia de Dios es tan grande que ¿cuántos de nosotros han estado posponiendo decisiones de esta naturaleza? Hemos estado posponiendo decisiones importantes. Y en lo que se refiere a la salvación, ¿cuántos dicen mañana? Hoy no, porque estoy muy ocupado. Esas cosas es para la gente que va de salida. Es para viejitos. Los hombres dicen es para mujeres. Los jóvenes dicen para gente adulta. O para los niños que van principiando en su vida. Cada quien se defiende para no tomar la decisión y no saben que están jugando en la orilla del abismo de la eternidad con cosa tan importante como la vida, y posponen vez tras vez.
vez tras vez, haciendo caso omiso de la nota de urgencia. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día aceptable, hoy, martes 11 de abril de 1995, porque usted está aquí. Eso no puede ser cambiado de ninguna manera. Hoy está usted aquí. Y hoy estamos hablando del mensaje de salvación que es importante que lo considere usted hoy. Mañana, quién sabe. Por supuesto, la iglesia tiene planeado de reunirse mañana y pasado mañana, etcétera, etcétera. Seguiremos viniendo, seguiremos asistiendo, si Dios quiere. Dios mediante. Pero de veras, hasta el mismo predicador puede faltar mañana. Si Dios lo determina, hasta el mismo predicador puede pasar y desaparecer y ser llevado a otro lado, a otra parte. El predicador no goza de ningún privilegio. Todos estamos en la línea del tiempo, estamos colocados precisamente en las oportunidades que Dios nos proporciona. Hoy es el día aceptable para encontrarse con Dios en primer lugar, porque el mensaje de la reconciliación todavía se predica. Si ya no fuera tiempo, no estuviéramos aquí tratando este tema. Encontrémonos con Dios. ¿Por qué? Porque no es tiempo, ya habría pasado. Pero si todavía se predica, si todavía la primera iglesia bautista de Saltillo insiste en abrir una semana de predicaciones evangelísticas anunciando la gracia de Dios, la salvación en Jesucristo, la tremenda consecuencia del pecado que puede arrojar a un abismo infernal a la gente que no se decida a entregarse a Jesucristo, eso significa que todavía estamos a tiempo. Todavía es el tiempo aceptable, porque la predicación de la reconciliación, el mensaje todavía se está predicando a través del testimonio personal. Algunos de ustedes están aquí por el testimonio personal, la invitación, la insistencia cariñosa que alguien está haciendo o hizo en su corazón para decir: acompáñame, vamos al templo. Allí se está predicando cosas interesantes que conviene que tú escuches. Todavía se está dando el mensaje a través del testimonio personal de un creyente para su amigo, su compañero de trabajo, su pariente. ¿Quién sabe qué relaciones tengan? De la multitud de relaciones que puede haber, que puede darse entre dos seres humanos. El hecho es que está usted aquí por el testimonio personal, la invitación, la insistencia cariñosa de alguien. Todavía es tiempo. Allá usted si no aprovecha este tiempo. Este es el día aceptable para encontrarnos con Dios, porque el mensaje de la reconciliación se sigue dando no solamente a nivel de testimonio personal, sino también a través del programa de una iglesia que dice: pues en lugar de irnos a otra parte, vamos a celebrar una semana de reuniones en las que vamos a meditar en las cosas de Dios. Y el propósito es que venga gente y escuche el mensaje de salvación. Pero la primera iglesia bautista de Saltillo tiene un programa de evangelización que como quisiéramos que no se limitara a una semana al año, sino que este testimonio de la iglesia se estuviera dando día con día, los 365 días del año y los 366 días del año bisiesto. De tal manera que a mañana, tarde y noche se testificara de Jesucristo, porque habrá un tiempo en que el mensaje se cortará, toda boca se cerrará, porque el tiempo ha pasado. Hoy es tiempo todavía. Este es el día
bueno, aceptable, oportuno para encontrarse con Dios, porque el mensaje de la reconciliación se da a nivel personal con el programa de la iglesia, y aquí tenemos esta semana. Esta es una oportunidad magnífica. Usted está aquí, usted está escuchando, y Dios le está diciendo: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy todavía nos podemos encontrar con Dios, porque la invitación a encontrarnos con Él todavía se formula. Todavía se está invitando a la gente a venir. Por eso creemos que todavía es tiempo. El tiempo aceptable de salvación abarca este día, porque todavía se sigue invitando a los pecadores a venir a Cristo. La predicación del mensaje de la reconciliación la hace el mensajero de Dios, que la Escritura dice que es un embajador de Dios. El embajador de un país tiene cosas importantes que decir en el país a donde presenta sus credenciales. Lleva toda la historia de su país, todos los intereses de su país, económicos, culturales, de diferente tipo, de salud, de comercio, etcétera, etcétera. Tiene cosas importantes que decir de su país, aquel que tiene el privilegio, el honor, la dicha de representarlo en foros internacionales o en el ámbito o el territorio de otra nación. Nosotros, embajadores de Cristo, en este reino terrenal que está bajo el maligno, nos hacemos presentes para decirle a la gente: tenemos un mensaje que darles de parte de Dios en las alturas. Ha descendido su mensaje, mensaje de la reconciliación, que Dios busca que el hombre se reconcilie con Él. Dios no está peleado con el hombre. El hombre es el que se encuentra peleado con Dios. Le ha dado la espalda, lo ofende continua y constantemente con su vida. A pesar de eso, Dios envía a sus mensajeros. Les da carácter de embajadores plenipotenciarios. Es decir, con toda la potencia de la representación para decir: en nombre de Dios hay salvación si te arrepientes. Y la puerta está abierta y yo te ofrezco la entrada. Acepta a Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos que les daba las llaves del reino de los cielos. Y esas llaves no son privilegio de un apóstol nada más, como alguna religión predica, sino es privilegio de todos los mensajeros, de todos los embajadores del reino de los cielos, cuando anuncian el mensaje de Cristo y abren la puerta para que libre y voluntariamente quien quiera hacerlo entre a las mansiones eternas, de gloria, de paz, de gozo, de seguridad. Y con toda la representación como embajadores en el nombre de Cristo, para cerrar las puertas a aquellos que se empecinan en su incredulidad. Que oramos que sea temporal. Mañana tal vez. Ojalá que pudiésemos hablar con seguridad del día de mañana, pero no lo hacemos, ni podemos hablar con seguridad, porque estamos en el 11 de abril de 1995 y el 12 todavía no nos pertenece. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Una estadística nos decía que todavía no comenzaban las vacaciones y ya había más de 40 y tantos muertos en quién sabe cuántos cientos de accidentes que ya han ocurrido. Algunos salen y no regresan. Ahora no se necesita salir cuando se ha llegado la hora, aunque usted esté segurito en las habitaciones de su casa. Llegó la hora y llegó la hora. Por eso hoy es el día aceptable.
porque todavía en el nombre del Señor Jesucristo predicamos el mensaje de la reconciliación y en el nombre de Dios hacemos la invitación. Reconcíliate con Dios. Ya no estés peleado con Él. Alguien podrá decir, no, yo no estoy peleado con Dios. Pero la Escritura dice que sí. Mientras no se acepte a Jesucristo como el único Señor y suficiente Salvador de la vida, Cristo está siendo propuesto como tal por Dios. Y cuando se rehúsa la gente a considerar a Jesús en este carácter, sigue su condición de conflicto, de irreconciliación con Dios. Hoy es el día aceptable para encontrarnos con Dios, porque la obra vicaria de Cristo no ha perdido su vigencia. ¿Qué significa la palabra vicaria? La obra vicaria, la muerte vicaria de Cristo. Es una palabra que tiene la idea de sustitución. Podríamos hablar entonces así de la obra sustitutiva de Cristo o de la muerte sustitutiva de Cristo. La idea es que Cristo vino y le dijo al hombre pecador, hazte a un lado para colocarme yo. ¿Dónde estaba el hombre? En condición de perdición eterna, de castigo en la cruz de nuestros pecados. Y Cristo llegó, nos quitó y se colocó Él. Esa es la idea. En la cruz de Jesucristo debíamos de haber sido colocados nosotros para recibir el castigo que merecían nuestros pecados. Pero Cristo nos quitó y se puso Él. La obra vicaria de Cristo todavía tiene vigencia. Por eso este es el día aceptable de salvación. Todos los males del hombre se derivan de uno solo. El hombre está separado de Dios, pero no nada más eso. Está en oposición a Dios. Está contra Dios. Dios quiere reconciliarnos con Él. Y comienza por no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y por qué? Porque los pecados son ofensas contra Dios. Son puños cerrados, son rostros crispados por la ira. Dice la Escritura que todos los hombres éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás en el mundo. Y de esa manera nos portamos contra Dios. Dios quiere reconciliarnos con Él. Dios no quiere ver esos rostros airados. Dios quiere llevar paz, gozo y felicidad, plenitud de vida. Y está dispuesto a pasar por alto. Porque estamos en un universo moral. ¿Han escuchado la expresión, el que la hace la paga? Es lenguaje coloquial, del vulgo, común. El que la hace la paga. Y esa es una ley en un universo moral. Por más que pueda alguien pensar, viendo la escena cotidiana, alguien pueda pensar en la impunidad, es decir, que nadie recibe el justo castigo por sus latrocinios y por su irresponsabilidad. En el universo moral de Dios, no. El que la hace, la paga. Entonces, ¿cómo puede pasar Dios por alto los pecados del hombre sin ser injusto? Hay una manera. Dios ofrece a su propio Hijo para que muera en lugar de nosotros. El justo
por los injustos, a fin de que nosotros podamos acceder a la vida eterna. Dios hace que su Hijo haga precisamente eso. Fíjense qué texto tan tremendo este. Y no podemos columbrar las profundidades del significado de estas palabras. Fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué tal? No ha habido en el mundo un hombre que no haya cometido pecado. No hay ni uno solo. Vamos a las páginas de las Sagradas Escrituras y nos fijamos en personas muy elevadas en el concepto de la historia sagrada y encontramos por allí alguna falla. El prietito del arroz, el pelo en la sopa, la imperfección. Y así es desde Abraham, pasando por Moisés, llegando hasta David. Los que estuvieron cerca del Señor, Pedro lo negó. Pablo se enojó de tal manera con uno de sus colaboradores que se opuso terminantemente a que lo acompañara. Y se fue Juan Marcos todo dolido. Después tuvo otra oportunidad, ¿verdad? Pero así somos todos los hombres. El único sin pecado fue Jesucristo. Él no conoció el pecado como experiencia personal. Si acaso tuvo conocimiento del pecado, fue para detectarlo en la mente y en el corazón y en la vida de la gente que lo rodeaba. A una mujer que le pide que le hable de Dios, le dice: ve y llama a tu marido. Una pregunta, una petición simple y sencilla: ve y llama a tu marido. Aquella mujer le dijo: no tengo marido. Dices la verdad, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Se vio descubierta aquella mujer por el conocimiento que Jesucristo tiene de la condición del ser humano. En ese sentido, Él sí conoció el pecado para diagnosticarlo en la vida de los hombres, pero conocer el pecado por experiencia personal es algo desconocido para Jesús. Y vaya que soportó el embate terrible de la tentación del maligno y se mantuvo incólume el Señor Jesucristo. Alguien dice: bueno, pero pues era Dios. Dice la Escritura que Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es semejante a nosotros, pero se conservó sin pecado. A este que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y como pecado lo clavó en la cruz del Calvario, para que Él llevara sobre su cuerpo en el madero los pecados tuyos y los pecados míos y los pecados de todos los seres humanos que han vivido en el mundo en toda la historia de la humanidad. La muerte vicaria de Cristo sigue vigente. Por eso hoy es el día aceptable,
porque todavía se encuentra en ejercicio la muerte vicaria de Cristo. Y la última idea que quiero que consideremos en esta noche, todavía podemos encontrarnos con Dios porque el amor de Cristo aún permanece en ejercicio. Esta es una verdad consoladora. Dice que aquí que el amor de Cristo nos constriñe a sus siervos, a sus seguidores, para predicar el mensaje, para albergar la esperanza en nuestro corazón de que el mensaje de Cristo ha de ser aceptado por 1, 2, 3, 100, 500, 1000 gentes todavía. Y por eso seguimos insistiendo, porque el amor de Dios sigue manifestándose por este mundo pecador y sigue con los brazos abiertos esperando que la gente venga y se entregue a Él. Por eso este es el día aceptable. Es el día de salvación. No pida prórrogas. Aproveche la oportunidad hoy. Porque mañana, quién sabe, mañana tal vez ya no haya predicación. Mañana tal vez ya no haya nadie que le invite a venir al templo. Mañana tal vez la obra de Cristo perderá su vigencia porque se acabó el tiempo. Mañana, tal vez, de tanto que ha rechazado el amor de Dios, se cortará para siempre el caudal de su buena voluntad. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Usted tiene que decidir qué va a hacer con el día de hoy. Yo ya le presenté el mensaje y le invito a que en este momento usted se ponga en pie y diga: yo quiero recibir hoy la oferta de salvación que Cristo me hace, porque a partir de este momento lo haré Señor y Salvador de mi vida. Grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin?